Hola, ¿cómo están? Qué gusto en poder saludarlos. Una vez más estamos aquí para realizar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, la lección número 5, que lleva por título Jesús, el dador del descanso. Vamos a orar juntos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tu orientación y pedimos tu bendición en este espacio, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar acompañándome en este repaso de la lección de escuela sabática y por supuesto deseo que realmente Dios te bendiga y te guarde. Antes de ir al repaso de la lección de escuela sabática, vamos a hablar acerca del 13º sábado y del destino de la ofrenda del 13º sábado. La ofrenda de este 13º sábado está destinado a la división sudasiática del Pacífico. Esta división está conformada por varios países: Tailandia, Filipinas, Singapur y también Timor Oriental. Y desde allí vamos a recibir el informe misionero de esta semana. Informativo Mundial de las Misiones. Ángeles entre nosotros. Lucio y Jerry son misioneros de Timor Oriental y una vez fueron enviados a la aldea de habla Fataluco. Este es uno de los 30 dialectos del país y la pareja tuvo la ventaja de estar familiarizados con el idioma. En la aldea comenzaron a visitar a los aldeanos y a ofrecer tutorías en matemáticas e inglés. Pronto participaron 57 niños en las clases, que siempre comenzaban con la lectura de la Biblia y la oración. Los niños comenzaron a hablar de Jesús con sus familias, pero pronto el número de participantes disminuyó a 5. Y el dueño que alquiló la casa para las clases les dijo a Lucio y Jerry que deberían buscar a otra parte. Todo esto debido a que algunos aldeanos no estaban contentos con los misioneros de la aldea. Pero la pareja se mantuvo firme y organizó una serie evangelística que despertó el deseo de muchos residentes de ser bautizados. Sin embargo, una noche, una señora y su hijo fueron a la reunión evangelística y comenzaron a arrojar piedras a Lucio. Ninguna de las piedras golpeó al misionero y algunos lugareños lograron protegerlos para que huyera del sitio. 2 meses después, la pareja hizo otra serie de evangelización y esta vez arrojaron piedras a la carpa de la reunión. De repente, 7 hombres altos con ropas brillantes aparecieron entre los vándalos. Pero la gente dejó de arrojar piedras y los aldeanos no tenían ninguna duda de que eran ángeles protegiendo a los misioneros. El sábado siguiente se bautizaron 13 jóvenes, entre ellos 2 personas que habían visto a los ángeles. Hace 6 años, las ofrendas ayudaron a construir la primera y la única escuela adventista en la capital de Timor Oriental, Dili. Y este trimestre vamos a ayudar a construir un residencial en esta escuela. Seamos generosos. Qué comprometidos están Lucio y Jerry con la misión. Y Dios nos llama también a nosotros para que podamos comprometernos en la predicación del Evangelio en el lugar donde estemos. El texto clave de la lección de escuela sabática de esta semana se encuentra en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 9, que dice lo siguiente: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¡Qué promesa hermosa! Y en este repaso vamos a centrarnos en los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos y el relato bíblico nos dice que en el 7º día de la creación Dios reposó. Dios reposó y les dio a Adán y Eva ese reposo perfecto allí en el jardín del Edén.
lamentablemente ellos desobedecieron y perdieron ese reposo perfecto. Pero Dios les dejó también la promesa a ellos de que iban a ser restaurados. Esta misma promesa Dios se la hizo a Abraham, Dios se la hizo a David y le prometió a David que iba a tener un descendiente, un rey, quien iba a gobernar en completa paz y el pueblo también iba a estar en paz. Así es que Hebreos toma estas promesas y a partir de eso también habla, aquí especialmente en el capítulo 3 y 4, de un reposo. Queda un reposo. El Mesías príncipe vino, el rey prometido a David vino, y ese rey es Cristo Jesús. Y él venció en la cruz y fue entronizado, ascendió al cielo, y a partir de allí entonces ahora queda esa promesa maravillosa de que también entraremos a un reposo perfecto, así como lo tuvieron Adán y Eva en el principio. Por lo tanto, hoy la observancia del sábado es mucho más que un acto conmemorativo. Es un anticipo de ese reposo perfecto que tendremos en el futuro cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. El libro de Génesis nos dice que Dios le prometió a Abraham un reposo, le prometió que le iba a dar una heredad y una tierra para que pudiesen disfrutar. El plan de Dios no era solo que tuviesen un descanso pasivo, sino que el plan de Dios era que ese pueblo pudiese ser una luz para el resto de las naciones y atraer al resto de las naciones. En definitiva, el plan de Dios era estar con ellos. Dios le ratificó a Moisés esa promesa. Dice así, él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. Dios, a pesar de que el pueblo se apartó, porque cuando Dios le da esta promesa a Moisés, el pueblo había estado adorando al becerro de oro. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, van a tener reposo, vas a tener reposo. Y en el capítulo 19, versículo 4 de Éxodo, leemos lo siguiente, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El deseo de Dios no es solo que el pueblo tenga un reposo físico, sino el deseo de Dios es que el pueblo pueda estar en comunión con Él. Este reposo tiene el propósito de establecer un vínculo con Dios. Así fue en el principio con Adán y Eva. Y así también Dios siguió con su plan con el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Y allí leemos desde el versículo 8 al 11 el mandamiento que habla acerca de la observancia del día de reposo. Y lo que se destaca allí es que hay que guardar el día de reposo porque nos recuerda que Dios es el creador, que Él es nuestro creador y que es nuestro sustentador. Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Y cuando leemos los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, encontramos también el mandato de la observancia del sábado, pero aquí se agrega otro detalle entre los versículos 12 al 15, allí especialmente en el versículo 15, se dice que el pueblo debía guardar el día de reposo porque esto recordaba que el Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto, Dios los había redimido, los había sacado con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, el día sábado conmemora el hecho de que Dios es el creador, pero también conmemora que Dios es el libertador, es el restaurador, es el redentor. Y es interesante, Dios creó el cielo y la tierra y luego reposó. También el Señor Jesús
ascendió al cielo después de vencer al mal, vencer el pecado, y ahora entonces también entra en el reposo y promete el reposo perfecto a su pueblo. Por eso queda aún un reposo. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 nos hablan acerca de la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba próximo a entrar a la tierra prometida. Allí fueron los 12 espías a observar la tierra y vinieron con su informe, pero lamentablemente 10 de ellos trajeron un informe negativo, un informe que desanimó al resto del pueblo. Solo Josué y Caleb aportaron un informe positivo diciendo que era posible entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Como consecuencia de este informe negativo de los 10 espías, el pueblo también se desalentó y no creyó y no entró. Lamentablemente, gran parte de la población no ingresó a la tierra prometida. ¿Cuál fue la causa por la cual el pueblo no ingresó a la tierra prometida y no ingresó al reposo que Dios le había prometido también? Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? El pueblo fue incrédulo, no creyó, le faltó fe. Esto queda ratificado en los versículos 18 y 19, que dicen lo siguiente: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí la incredulidad es sinónimo de desobediencia. Y como el pueblo desobedeció, no creyó, no ingresó a la tierra prometida. Y a partir de esto, Pablo amonesta a los creyentes, porque para nosotros también queda una promesa y un reposo. Y dice el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. La promesa que Dios le dio a Israel finalmente no les sirvió de nada porque ellos no oyeron, no creyeron, no confiaron, no tuvieron fe y no pudieron entrar a la tierra prometida y al reposo prometido. Lamentablemente, la falta de fe es contagiosa. Y aquellos 10 hombres contagiaron a todo el pueblo. Pero también quien tiene fe puede influir en otros. Por eso la amonestación hoy es para nosotros. El Señor nos está hablando para que tengamos fe en Él, para que confiemos plenamente. Por eso Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dicen lo siguiente: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el llamado que Dios hace a su pueblo. Y los versículos 8 y 9 agregan: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¡Qué magnífica promesa! Josué introdujo al pueblo de Israel a la Canaán prometida. Pero ahora aquí en el versículo 9, el versículo clave, se nos dice que queda un otro reposo. Y es importante considerar el término que aquí usa Pablo, que es el término sabatismos. Y sabatismos quiere decir celebración sabática. Está diciendo Pablo: queda una celebración sabática más que es superior a todas las otras, porque tiene un sentido maravilloso de festividad, y eso es algo que está en el futuro. Sin embargo, hoy
es un momento de decisión, así como lo fue para el pueblo de Israel en el pasado. Pero también es un momento de oportunidad. Hoy nosotros podemos aceptar plenamente al Señor, podemos entregar nuestras vidas a Él, confiar en Él y ser obedientes, con fe, creyendo, para que lo que Dios tiene para nosotros pueda cumplirse. El tiempo es hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 11, enfatiza este llamado y dice lo siguiente: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios nos está llamando y nos está invitando a entrar a ese reposo. El reposo sabático es un tipo de ese reposo perfecto que Dios tiene preparado para su pueblo en su reino. Y este reposo sabático nos recuerda, como dice Éxodo capítulo 20, que Dios es el creador. Pero como dice Deuteronomio 5, Dios también es el redentor. Y aquí Pablo, en la carta a los Hebreos, está hablando de Jesús vencedor, quien fue entronizado, ascendió al cielo, ascendió al templo celestial, y desde allí entonces deja ahora una promesa maravillosa de que vamos a tener un reposo. Los pasajes del libro de Éxodo y Deuteronomio nos invitan a mirar el pasado. Dios es el creador, Dios es el libertador, es el redentor, pero Hebreos nos invita a mirar hacia el futuro. Y cuando nosotros apartamos el día de reposo, el sábado, lo apartamos para guardarlo, estamos recordando que Dios es el creador, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro redentor, y ahora nos proyectamos con fe hacia adelante y cuando guardamos el sábado estamos recordando que tendremos un reposo perfecto. Y esto le da una nueva dimensión a la observancia del sábado, es mirar el futuro. Cada vez que aparto el sábado, tengo allí el gozo de recordar que el Señor prometió que va a volver y que su pueblo va a recibir el reposo perfecto. Por lo tanto, el sábado, la observancia del sábado no celebra solo las victorias de Dios en el pasado, sino que celebra las promesas de Dios para el futuro. Hay esperanza, queridos amigos. Por lo tanto, el sábado, la observancia del sábado es para celebración, es para gozo, es para acción de gracias. Cuando nosotros guardamos el sábado, estamos expresando que creemos en Dios, que confiamos en sus promesas, que aceptamos su regalo de gracia. La observancia del sábado es una acción viva de fe y es una expresión plena de nuestra convicción de que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Realmente es revelador que el apóstol Pablo use el reposo sabático para ejemplificar la salvación por la gracia de Dios. Y también nos hace ver que aquellos cristianos a quienes fue dirigida la carta a los Hebreos apreciaban el sábado, observaban el sábado, guardaban con fe el sábado. Y hoy también nosotros somos invitados para guardar el sábado con esta dimensión, recordando Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador, es nuestro redentor y vendrá a buscarnos para que podamos estar en el reposo eterno. Dale esta dimensión al sábado y no hagas del sábado una carga, sino un motivo de gozo, realmente una celebración. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de la observancia del sábado. Te invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las lecciones de tu palabra y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a creer. Ayúdanos a observar el sábado y a recordar esa promesa maravillosa de que todavía queda un reposo. En tus manos de amor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por acompañarme
y te animo a compartir este mensaje y si todavía no te has suscrito a este canal, que lo puedes hacer. Nos reencontramos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática.